Hola, ¿cómo les va? Estoy aquí como cada 15 días leyéndoles mi más reciente columna para El Tiempo. La de esta quincena la titulé Francisco, una de cal y otra de arena. A principios de mes, en la conferencia Hombre-Mujer, Imagen de Dios, el Papa Francisco dijo: hoy el peligro más feo es la ideología de género que anula las diferencias. Debo decir que si bien no es la primera vez que el pontífice habla contra la llamada ideología de género, sus palabras me llegaron como un fuerte contraste frente a las que él mismo ha usado para referirse a otros temas controversiales dentro del catolicismo, como el matrimonio entre homosexuales, con quienes Francisco ha tomado posiciones no solo valientes, sino compasivas. De hecho, nada más en diciembre aprobó que los sacerdotes puedan bendecir a las parejas del mismo sexo siempre y cuando esto no se haga dentro de un ritual de la iglesia, es decir, sin que se configure un matrimonio. Y lo hizo nada más y nada menos que mediante el mecanismo de declaración emitida por la Congregación para la Doctrina de la Fe, que no emitía declaraciones hace 23 años. El propósito, establecer que, abro comillas, Dios acoge a todos y que los sacerdotes no deben prohibir o impedir la cercanía de la iglesia a las personas en cualquier situación en la que puedan buscar la ayuda de Dios a través de una simple bendición, cierro comillas. ¿Por qué tal benevolencia con un sector de la comunidad LGTBIQ+, y tan poca con otro? Cualquiera que haya conocido de cerca historias de vida de personas trans y transexuales sabe que lo que más vulnerables las hace es el prejuicio contra ellas, que deriva en que unas vivan sufriendo por ser diferentes, otras intentando, entre comillas, corregirse y otras con dobles vidas. Y en cualquier caso, excluidas y con limitadas opciones de apoyo psicológico, emocional y ni qué decir del espiritual. Entonces, ¿por qué a ellas y a otras personas sexualmente diversas, en vez de ofrecérseles la ayuda de Dios, se les relaciona con el peligro más feo? Entiendo que el Papa se refiere a lo que califica como colonizaciones ideológicas y no a las personas LGTBIQ+ per se. Pero al hacer pronunciamientos como el mencionado, el efecto cae en forma de estigma para miembros de esta comunidad más que de cuestionamiento para quienes, a su juicio, promueven lo que él y otros llaman ideología de género. Pero, ¿qué es la ideología de género? Desde el punto de vista de quienes la rechazan, es una peligrosa visión flexible de la sexualidad y de la identidad de género que atenta contra la familia, con el perverso método de hacerle creer a la niñez que no hay diferencias entre los seres humanos con órganos sexuales masculinos y los seres humanos con genitales femeninos, e infundiéndoles que pueden escoger artificialmente qué sexo y género quieren tener. Pero desde la mirada de quienes consideran que la diversidad sexual no se limita a lo masculino y a lo femenino, no es una ideología, sino un hecho de la naturaleza que ha sido limitado, escondido y estigmatizado históricamente a instancias de las religiones y de los idearios políticos con los que se manipula la sociedad. No he visto hasta ahora un estudio lo suficientemente amplio y riguroso que les dé la razón absoluta a los unos o a los otros. Lo que sí he visto, insisto, es seres humanos y familias sufriendo por todo lo que atañe a nacer con sexo femenino y sentirse hombre, o con sexo masculino y sentirse mujer, o por no sentirse ni lo uno ni lo otro. Y también conozco testimonios igualmente duros de personas transexuales arrepentidas de haber modificado su cuerpo, como de personas trans frustradas por no haber podido hacerse las modificaciones acordes con su identidad de género. Por eso, de la sociedad, pero más aún de sus líderes, como el Papa, espero que prioricen la compasión ante el sufrimiento humano, antes que sentencias y doctrinas sobre lo que no hay certezas. Y por eso pienso que en el legado del Papa Francisco, en materia de género, unas son de cal y otras son de arena. Bueno, cuando escribo sobre estos temas siempre asumo el reto de pensar cómo poder plantear unos argumentos y un punto de vista que genere una conversación respetuosa y no ofenda a las personas, porque son temas que llevamos tan arraigados en nuestro ser, sobre todo cuando hemos sido criados en una religión determinada,
que hacen que no tengamos para decodificarlos unas herramientas muy racionales, sino unas herramientas muy emocionales. Y entonces, pues sí, me regañan, bueno, me regañan según la posición que tenga cada persona, que si soy irrespetuosa con la iglesia, que si es que no me doy cuenta, que los homosexuales están en pecado y cosas de ese estilo. Y yo soy católica, ¿no? Y entonces me confronto mucho, no tengo dudas respecto a lo que pienso en esta materia, que para dejarlo claro es que yo no veo nada concluyente, no veo nada concluyente. Y además, por ejemplo, la evidencia también nos muestra que la Organización de Naciones Unidas por muchos años consideró de Naciones Unidas, bueno, sí hace parte de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, por muchos años consideró la homosexualidad una enfermedad y ya llegó un punto en que dijo, pues esto no es una enfermedad. Y yo creo que de pronto la misma OMS está en mora de hacer unos estudios rigurosos que arrojen insumos para entender como humanidad mejor este tema de las comunidades LGTBIQ+, de la diversidad sexual. Eh, Porque lo que para mí prima es lo que planteo en la columna, que es qué pasa con los seres humanos que no se sienten ni hombres ni mujeres, o que se sienten hombre habiendo nacido con sexo con genitales femeninos y viceversa. Y lo que yo veo que pasa con esos seres humanos me parece inhumano, me parece muy triste, muy doloroso. No me parece que estas personas, por sentirse como se sienten y verse como se ven, estén expuestas a mayores exclusiones. Las personas trans, por ejemplo, son una comunidad que muy difícilmente consigue acceso al empleo, por tanto, muy difícilmente consigue ingresos, y entonces eso las expulsa a muchas de ellas, a pesar de haber estudiado con una carrera, tener un título profesional, a ejercer la prostitución para poder vivir de algo, para poder tener ingresos de alguna manera. Y yo no creo que eso sea justo y no me parece que así uno tenga dudas respecto a que si nacieron así o se volvieron así o si la sociedad las volvió así, por esta libertad que hay de pensar en con qué identidad de género tengo. Para mí todo eso se vuelve secundario frente al lo que sucede por estar pensando, digamos, como dándole tanta fuerza a esas posturas, ¿cierto? Entonces, para mí lo principal es cómo sometemos a unas personas por su identidad de género a vivir unas vidas que no son dignas y a vivir unas vidas que las vulneran, que las enfrentan a un montón de peligros, que no las dejan, digamos, desarrollar sus talentos y que en últimas, la verdad es que es por cuenta de esa obsesión que tenemos de estar como metiéndonos en algo que es íntimo, ¿no? A las personas heterosexuales no nos están juzgando para, no sé, darnos un trabajo por el número de veces que tenemos relaciones sexuales y la forma y que si hacemos el Kama Sutra completo o que si solamente una posición, o sea, nadie se nos mete en esa intimidad. A las personas con sexualidad diversa sexualmente, sí, para ver si les dan una oportunidad laboral o si las aceptan en un club o etcétera, etcétera. Entonces, para mí no tiene sentido eso. Eso es su intimidad, eso es su intimidad. Y yo creo que sencillamente pues hay que respetar eso y que hay que entender que sentirse así, diferente, en una sociedad que solamente, que tiene como tan fijada que solamente son dos géneros, hace que estas personas pasen por unos retos emocionales que requieren acompañamiento psicológico, emocional, y que uno lo que debe hacer si es un ser humano, realmente humano, pues es procurar ese acompañamiento psicológico y emocional y no ponerle la vida más difícil con los juicios de valor que uno hace. Entonces, esa es mi postura y bueno, me quise expresarla a propósito de lo que dijo el Papa. Muchas gracias por escucharme. En 15 días nos vemos.